Bienvenidos a un episodio más de Pulso Legal, un espacio que abre el bufete de Arias para que nuestros socios, nuestros amigos, nuestros clientes y el público en general pues pueda conocer y podamos transmitir mensajes sobre temas de actualidad. En este espacio estamos haciendo un episodio muy especial porque lo estamos haciendo en el contexto de nuestro evento anual de Compliance Week, que este año está dirigido a la temática de la relación entre compliance e inteligencia artificial. Entonces hemos tenido una serie diferente de webinars, de cápsulas informativas, también estamos teniendo podcasts en las que analizamos la perspectiva de esta relación desde el prisma de diferentes temas o de diferentes áreas. Hemos hablado de protección de datos, hemos hablado de propiedad intelectual, hemos hablado de anticorrupción y un poco un análisis muy interesante que hicimos en otro episodio sobre el desarrollo histórico, el compliance, hasta llegar a la implementación de inteligencia artificial. Y hoy tenemos un episodio muy especial en el que nos acompaña Liliana Calderón, que es Counsel de Compliance en Benítez, Vargas y Ugaz Abogados, bufete del Perú. La trayectoria de Liliana incluye una especialización en delitos de cuello blanco, en corporate compliance, en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, cuenta con amplia experiencia asesorando empresas de sectores como minería, automotriz, hidrocarburos, telecomunicaciones y servicios. Y nos acompaña Luis Diego Bando, quien es Senior Counsel en Arias Costa Rica, que es especialista en Derecho Administrativo y quien tiene amplia experiencia asesorando a clientes en temas administrativos, constitucionales y en diferentes áreas. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por estar acá hoy. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con usted. Gracias, gracias. Y antes de iniciar, a mí siempre me gusta un poquito tomar un espacio corto para que las personas sepan con quiénes estamos hablando más allá de la introducción que hago yo. Entonces, tal vez Liliana, tal vez contarnos un poco de usted, de su experiencia, qué la llevó a interesarse en temas de compliance y en temas de incluso de inteligencia artificial, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando ahora, pero un poquito como una pequeña reseña histórica. Bueno, sí. En realidad yo tengo una formación más de white collar crime, pero en los últimos años, por esta necesidad de brindar un servicio completo desde la firma, también en temas de corporate compliance, empecé a especializarme en esto hace ya 6 años. Hemos crecido bastante en el estudio, teníamos una práctica fuera, digamos, externa, un asesor externo que veía los temas de compliance, pero ahora prácticamente tenemos todo in-house con una diversidad de servicios para atender a nuestros clientes y eso nos pone muy contentos. Claro, claro, es interesante. Ayer hablaba con otro socio de la firma de ustedes y le decía que a mí me parece muy interesante desde la perspectiva penal, muchas veces, porque digamos, yo también tengo un background en derecho penal, es lo que he hecho durante más de 20 años, y muchas veces el penalista se ve como derecho penal, nada más, ¿verdad? Y defender los casos o perseguir las acusaciones, pero no necesariamente un rol preventivo, un rol de compliance, de asesorar en otras áreas, y es muy interesante ver cómo una firma tan especializada en derecho penal, por ejemplo, busca estas áreas, ¿verdad? Sí, es que es una necesidad del mercado que me imagino también compartimos en Centroamérica, ¿no? Con ustedes. Ujú. Claro, claro. Y Luis Diego también ahí, para que nos cuente un poquito de usted también. Sí, bueno, nosotros en áreas tenemos en las distintas oficinas en los países centroamericanos donde estamos departamentos de derecho público y derecho administrativo, la verdad es que bastante sólidos porque el propio mercado de nuestros clientes pues nos solicita constantemente temas de asesoría que tienen que ver con relaciones con el sector público y relaciones con el sector público. Uno de los aspectos más importantes o de mayor dinamismo es la contratación pública, infraestructura, otro tipo de obra pública, temas de contratos de servicios con instituciones y todos los días tenemos temas, asesorías
conflictos, reclamos, procesos, reuniones, etcétera, que tienen que ver con cómo se maneja la contratación pública en nuestros países. Y uno de esos temas es, por ejemplo, la transparencia, cómo funcionan los sistemas de contratación, todo lo que surge a partir de lo que son las compras que hacen las instituciones estatales, y obviamente que esto nos lleva a tener un especial interés en conocer no solo la normativa actual, ha sido muy dinámico las modificaciones que se han dado en los últimos años en materia de compras públicas en muchos países latinoamericanos, sino qué herramientas se empiezan a mencionar que pueden ser importantes para mejorar los sistemas de compras públicas en los países. Mejorar en términos de democratización, transparencia, publicidad, integridad, y vincular el tema que mencionabas ahora, digamos, de lo penal y la no corrupción con el tema de compras y contratación pública. Entonces, es del interés principal de la firma involucrarnos en estos temas. Claro, y entonces, Liliana, cuando hablamos así para un externo que no conoce tanto de la materia, cuando hablamos de monitoreo en licitaciones públicas y e integración de inteligencia artificial en esto, específicamente a qué nos estamos refiriendo. A mí me parece sumamente importante que podamos integrar y tengamos la oportunidad de integrar la inteligencia artificial en el monitoreo de cualquier control que se pueda presentar o diseñar, justamente para prevenir actos de corrupción y poder reforzar y afianzar los modelos de corporate compliance en las empresas. Y seguramente no me dejarán mentir las estadísticas, por lo menos locales, ¿no? Lamentablemente tenemos un poco de corrupción instaurado, particularmente en las licitaciones, en las contrataciones con el Estado. Una razón importante que respalda, digamos, esta afirmación y las encuestas, ¿no? Las estadísticas, es que estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Estamos hablando de sumas muy importantes que generan o en todo caso propician actos de corrupción. Pero además tenemos otro problema neurálgico, que es la descentralización, que nunca funcionó en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos gobiernos regionales con muchas competencias, ¿no? Nosotros nos dividimos en departamentos, pero también tenemos regiones. Entonces las regiones tienen sus propias competencias. Pero fíjense ustedes que las regiones pueden convocar licitaciones, se pueden contratar directamente con, digamos, gestionar las licitaciones, y obviamente es ahí donde se genera todos estos mecanismos de corrupción, y además manejan presupuestos importantes. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y están atendiendo, por ejemplo, necesidades de infraestructura, necesidades de salud, necesidades de educación? No, realmente el dinero a veces se va en hospitales que no funcionan, carreteras que tampoco están bien hechas, estadios, ¿no? Cosas que, bueno, realmente no están pensadas para atender la necesidad de la población, y en muchos casos estas regiones son regiones muy pobres del Perú, ¿no? Cuyo, digamos, por ejemplo, tenemos índices de anemia, índices de desnutrición muy altos. Entonces se combinan una serie de factores que me parece que la inteligencia artificial nos da justamente esta posibilidad de poder monitorear las licitaciones y optimizar el recurso e identificar aquellos focos de corrupción. Claro, y en la práctica del día a día, digamos, ¿qué herramientas específicas o cómo ven ustedes la implementación de esas herramientas ya en efectos prácticos? Bueno, siendo completamente honesta, no se ha generado todavía un desarrollo muy plausible de estas herramientas, pero en lo que sí hemos avanzado es en un reglamento de inteligencia artificial acompañado de nuestro reglamento de protección de datos personales, que acaba justo el fin de semana de publicarse la actualización del reglamento. Entonces, bueno, nosotros como país y acá también en Latinoamérica tenemos esa tendencia también a sobreregular, ¿no? Sobreabundar en normas. Entonces, claro, eso ha sido lo primero. Y ahora creo yo que viene la tarea ya institucional de, teniendo ya la norma, empezar a implementar los mecanismos para realizar. Ahora, que existen muchas herramientas en el mercado, que se está generando esta necesidad, y que diría que el pionero, como siempre, es el sector privado, creo que es una buena, digamos, es un
buen inicio para que las cosas puedan mejorar en el sector público, ¿no? Y que se pueda utilizar eso. Ahora, fíjense, nosotros tenemos un mecanismo interesante de contratación que se llama Perú Compras, que es una suerte de plataforma en la que todos los proveedores se inscriben, ¿no? Y juega aquí, digamos, la subasta, ¿no? Entonces, tienes un código y una entidad del Estado dice, bueno, necesito comprar tal cosa. Perfecto, todos pujan, ¿no? Lanzan sus precios y gana obviamente el de mejor precio. Y ninguno de los proveedores se conoce, ¿no? Se supone que es anónimo, transparente. Y el otro mecanismo es hacer las compras para varias instituciones y en cantidades importantes, ¿no? Entonces, deberían esos mecanismos que ya tenemos, por ejemplo, se me ocurre que podrían mejorar con la inteligencia artificial para detectar, ¿saben qué? Estas filtraciones de información que pueden haber o la posibilidad de que alguien, por ejemplo, vulnere el mecanismo de seguridad, ¿no? Claro, porque entonces eso es importante y tal vez me encantaría ahora, como dicen, vamos a ponerle un pin a ese tema de la reglamentación que hablan ustedes, que me acaban de mencionar. Pero de lo que usted menciona es cierto, esto está muy en ciernes, ¿verdad? Está muy en una etapa muy inicial en la que también podemos visualizar herramientas que tal vez no existan todavía o que tal vez no tengan amplia aplicación, pero sí vemos utilidades para esto, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, Luis Diego, no sé también usted cómo lo ha visto o cómo lo ve usted más bien en la posibilidad de implementar inteligencia artificial en este tipo de procesos, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que el enfoque que se le tiene que dar es desde una perspectiva global. Inclusive, vamos a ver, en la OCDE ha venido pujando como tendencia global en los procesos de compras públicas y de contratación del Estado hacia particulares a que los sistemas, tanto nacionales como locales o municipales que menciona Liliana, sean cada vez más democráticos. ¿Qué quiere decir que sean cada vez más democráticos? Como estamos hablando de la utilización de los fondos públicos, que son los fondos sobre los cuales todos aportamos para la infraestructura de la cual todos nos vamos a beneficiar o grupos vulnerables se van a beneficiar en específico, el manejo de esos fondos públicos tiene que ser, y esa es la tendencia global desde los organismos internacionales, con una serie también de, digamos, incorporaciones que se han hecho a los distintos marcos normativos, el pilar en el que se tienen que basar los mecanismos de compras con la utilización de fondos públicos es la transparencia, la publicidad, la integridad de todo lo que se haga. Integridad me refiero a que se haga de manera proba, correcta, que se utilicen bien los fondos públicos y sobre esa base de democratización de cómo se están utilizando esos fondos públicos, de conocimiento general, es que la inteligencia artificial puede dar un espaldarazo y ser una herramienta fundamental para conseguir esos objetivos. En algunos países, menciono el caso de Costa Rica, que es el que trabajamos todos los días. Existe ya, por ejemplo, y esto es ya algo común, una plataforma digital que por ley, una nueva ley del 2022, pero está como obligación reglamentaria desde hace varios años, se utilice nada más un sistema digital para dejar el papel y digamos, lo presencial, que se puede quedar en un escritorio y generar sospechas y generar otro tipo de prácticas. Todo proceso de contratación pública y de compra tiene que ser realizado por medio de una plataforma digital. O sea, el tema de ir incorporando la tecnología a dar más transparencia y publicidad en muchos de los países de Latinoamérica se está dando. En Costa Rica se llama SICOP y básicamente lo que plantea la ley, lo que plantea el sistema es toda oferta tiene que subirse en esta plataforma digital. Todo pliego cartelario tiene que subirse y llevarse a cabo toda la gestión de la contratación en esta plataforma digital. Cualquier tipo de reclamo, cualquier pago de garantía, cualquier recurso presentado, inclusive todos los documentos previos de preparación de un pliego cartelario desde la orden del inicio del procedimiento, la determinación de la existencia, un presupuesto que tenga sentido y que haya sido aprobado por la institución, está en una plataforma digital ya, digamos, en el caso de Costa Rica y en el caso de muchos otros países. ¿Cuál es el paso que sigue? Que los datos están ahí, la información está ahí, es de acceso público, con algunas excepciones de información confidencial sensible de las empresas. Y el paso que sigue es, bueno, ¿cómo nos va a servir la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, ya no solo para que esté la información ahí depositada, sino para que la propia tecnología
nos dé alertas sobre, con la información que se tiene, nos dé alertas sobre posibles prácticas o patrones que podrían estar afectando precisamente la probidad, que estén afectando la ética y que estén afectando procedimientos que sean correctos y que no vayan a beneficiar de manera ilegal a algún participante. Después, más adelante, podríamos hablar sobre algunas prácticas específicas. Yo, lo que me interesaba como esta parte introductoria era enfocar el tema como un tema macro, en donde la tecnología va a venir a apoyar muchísimo todo esto que mencioné de transparencia, publicidad y principios rectores de la contratación. Claro, y Liliana, no sé cómo lo ve usted, porque yo siento que estas herramientas pueden ir en dos vías, ¿verdad? Porque un tema es desde la posición, por ejemplo, del Estado, analizando las ofertas, y cuando te presentan las ofertas, pues, utilizar inteligencia artificial para analizar las ofertas, para encontrar conflictos de interés, por ejemplo, que puedan haber, para determinar patrones que lleven a sospechas de prácticas monopolísticas, pero también desde la perspectiva del oferente también puede haber una utilización de estas herramientas, entendería yo. Sí, es importante porque mientras no reforcemos, digamos, bueno, obviamente las herramientas y la tecnología, pero sobre todo la cultura corporativa, organizacional, la integridad y la ética, creo que las herramientas al final acompañan, digamos, este proceso de real cambio que debe haber en las organizaciones, ¿no? Y ser en todo caso un vehículo que refuerce los valores de la compañía. Claro, porque ahí toca usted un tema que es muy macro de lo que es compliance, ¿verdad? Y el compliance, y viendo hacia la diferencia que hablábamos antes del penalista en su versión normal, que es reactivo, y el derecho penal post cuando ocurre un delito, a la visión preventiva, ¿verdad? Que siempre se ha dicho el derecho penal no es preventivo, pero compliance busca prevenir, creando un tema más cultural, que en otro episodio hablábamos criminológico, sociológico, como usted lo quiera ver, de crear cultura ética en las empresas, ¿verdad? Y eso es algo que debería estarse buscando permanentemente. Así Y, es necesario. y desde esa perspectiva, si yo le dijera, digamos así, los dos, tres puntos básicos que usted considera que son indispensables tomar en cuenta cuando hablamos de contratación administrativa y en este tema, también con el tema de inteligencia artificial, o sea, pero ¿cuáles son los ejes principales que usted dice, esto es lo básico que deberíamos tomar en cuenta? Yo creo que deberíamos tomar en cuenta primero las reglas claras del procedimiento. Creo que eso es sumamente importante. Segundo, tendría que ser un refuerzo necesario de los controles que están dirigidos a prevenir actos de corrupción. Y tercero, creo que la sensibilización o la capacitación del personal, ¿no? Para poder interactuar adecuadamente con funcionarios públicos. Claro. Y desde esa perspectiva, tanto para Luis Diego como para Liliana, ¿cómo ven ustedes entonces un poco como jugando ese juego de la lista santa, eh, de cómo, qué podría ayudar o cómo podría ayudar la inteligencia artificial para desarrollar estos pilares? Te comento así un poco mi perspectiva, y aterrizando a ejemplos concretos. Imaginémonos varios escenarios en donde la inteligencia artificial puede ser relevante y puede ser sumamente útil. Por ejemplo, en las compras públicas, en la etapa de preadjudicación o incluso en la etapa de cuando se está valorando a quién se adjudica y eliminar prácticas de corrupción, de colusión, por ejemplo, incluso que lo mencionabas ahora, ayudarle a los propios funcionarios públicos en la etapa de montar los pliegos cartelarios y cómo les puede servir la inteligencia artificial. Por ejemplo, que la inteligencia artificial le ayude al funcionario público a crear descripciones de productos y servicios que sean más precisas, más técnicas, porque la propia tecnología te ayuda al funcionario público a crear esas descripciones
que no permitan tanta interpretación para un lado o para el otro según algunos intereses que se pueden dar. Por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que pueden ayudar a analizar automáticamente las ofertas presentadas. Por ejemplo, que produzcan resúmenes de manera automática, que produzcan análisis comparativos de los requisitos, del cumplimiento o no de los requisitos de personales y materiales de los pliegos cartelarios, que nos haga algunos análisis comparativos de precios frente a los precios de mercado para detectar, por ejemplo, cuando hay reducciones temerarias a los precios presentados en una oferta. En Costa Rica eso lo llamamos precio ruinoso, que se creen algoritmos para identificar y mitigar la posibilidad de cláusulas que no se ajusten a derecho o no sean inclusivas, con un análisis normativo, digamos, más amplio. Eso le favorece a los propios funcionarios y al sistema en general para evitar prácticas de corrupción ilegales. O imaginemos, por ejemplo, un sistema que permita, y que existe en algunos países europeos, no estamos hablando de dentro de 3 siglos, sino que ya existe en algunos países europeos y en otras jurisdicciones, que identifiquen irregularidades como, por ejemplo, patrones inusuales de las ofertas, que nos puedan detectar prácticas anticompetitivas, de colusión, empresas que se puedan dividir el mercado, pero van presentando ofertas en un lado y en el otro, en donde, por ejemplo, una empresa dejó de presentar ofertas en un tema en una municipalidad y otra empezó a presentarla solamente ella en otra, cuando eso no era la práctica normal, digamos, de estas empresas que son claramente competidoras, o se empiezan a presentar formatos de ofertas por parte de unas empresas colusionadas con otras y sus formatos son bastante mediocres, bastante débiles, y la de una empresa siempre es el formato robusto, pero en la otra institución cambia el rol y el formato robusto es de la que en la anterior era el formato débil, y son formatos muy similares porque contratan a proveedores que les hagan ese tipo de, digamos, de ofertas y formatos, en donde se va determinando que tal vez hay una intención de dividir el mercado de manera muy intencionada y utilizar el mecanismo de la compra pública para ello. Eso, por más de que tengas mucha información, sin inteligencia artificial es difícil de detectar. Y ahí la inteligencia artificial te puede ayudar mucho. Hay otros ejemplos en la ejecución de los contratos, por ejemplo, en cómo se monitorea que los contratos se estén ejecutando de manera correcta. Ahí yo pongo un ejemplo, nada más. Financiado por la cooperación alemana, en donde está planteándose tener inclusive cámaras en los lugares donde se está ejecutando obra pública, cámaras para que haya un monitoreo en vivo y permanente y se genere inteligencia artificial para evitar o detectar y monitorear prácticas de corrupción, irregularidades en la ejecución de los contratos. Esto es obviamente algo súper novedoso en el país, pero es donde vemos ya en la parte de ejecución que la inteligencia artificial puede dar digamos, un aporte sumamente positivo al tema de la anticorrupción, y en la transparencia y publicidad de cómo se están dando las cosas en los contratos. Claro, no, muchísimas gracias, Diego. Y para ir cerrando entonces, Liliana, ¿cuál sería entonces esos ejes principales que usted vería aplicados en la práctica, verdad? Sí, yo creo, por ejemplo, que la inteligencia artificial, uno nos podría ayudar a identificar conflictos de interés, que creo que eso es vital. Eh, no sé, en Centroamérica, en Costa Rica, si tengan, por ejemplo, ustedes una plataforma pública en la que se puede identificar, por ejemplo, quiénes son los funcionarios públicos o quiénes son las personas expuestas políticamente, ¿no? Los que dejaron de ser funcionarios y etcétera. Nosotros tenemos un mecanismo obligatorio que es la declaración jurada de interés, así se llama, que todos los funcionarios deben declarar y señalar, por ejemplo, si tienen interés económico en alguna empresa, son accionistas, qué sé yo, ¿no? Pero no es algo a lo que uno pueda acceder, por ejemplo, rápidamente o esté online, accesible a todos, y no hay un mecanismo para cruzar información. Entonces, creo que ahí la inteligencia artificial caería como anillo al dedo porque permitiría identificar estos conflictos de interés y saber, por ejemplo, si un familiar, imagínense, ¿no? De un ministro, empresario, está contrastando con el sector con su sector, ¿no? Que es algo que lamentablemente es muy frecuente en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Tienes a ministros, tienes a políticos, tienes a
públicos cuyos familiares contratan con tu sector, ¿no? O resultan ser ganadores en licitaciones. Y claro, uno dice, bueno, no es incompatible porque la ley, qué sé yo, y le buscan el espacio en blanco. Pero en realidad hay un clarísimo conflicto de interés. Entonces, ese sería un mecanismo para prevenir, por ejemplo, esto. Y segundo, también sería importante que nosotros podamos conocer las sanciones administrativas que reciben los funcionarios públicos, ¿no? Y también las sanciones que reciben las empresas proveedoras del Estado para evitar y hacer un correcto filtro, digamos, de estas empresas y evitar estar en situaciones de contingencia, ¿no? Yo creo que esos serían dos puntos bien concretos que ayudarían mucho a nuestro país la implementación de inteligencia artificial. Perfecto, perfecto, de verdad, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias Liliana, Luis Diego, por compartir estas perspectivas. La idea es abrir discusión, abrir espacios para ir compartiendo experiencias y viendo cómo esto se va desarrollando poco a poco. Entonces, de verdad, muy agradecido y esperamos que podamos estar en contacto próximamente. Y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias y que estén atentos a los demás eventos y contenidos de este Compliance Week 2024. Muy amables, de verdad. Muchas gracias a Gracias. usted.